Bienvenidos a Herencia de Sabiduría, un programa en el que exploraremos tanto la influencia duradera de las civilizaciones de Grecia y Roma en el mundo actual. Hoy tenemos a dos expertos en filosofía y política clásica, a Samantha y a Milena. Quienes nos ayudarán a comprender mucho más cómo estas ideas antiguas han dado forma a nuestra sociedad contemporánea. Como por ejemplo, ¿por qué se llama a Grecia la cuna de la civilización occidental? ¿Cuál es la relación entre ética y política en estos sistemas de pensamiento? Y finalmente, ¿qué problemas actuales podrían resolverse aplicando esta sabiduría antigua en la actualidad? Primero empezaremos explorando la transición del mito a la razón en la antigua Grecia. Luego veremos las ideas de ética y política en ambos mundos. Y finalmente daremos una pequeña reflexión sobre problemas contemporáneos. Para comenzar, hablaremos de Grecia antigua. Se le conoce como la cuna de la civilización occidental y esto se relaciona con un fenómeno muy particular que básicamente es el paso del mito a la razón. Para esto nos va a ayudar Samantha a comprender mucho más y nos va a explicar cómo ocurrió esta transición y por qué es tan importante. Claro, Emilia. Bueno, este cambio, conocido como el paso del mito a la razón, fue posible gracias al desarrollo de las polis griegas, en especial durante el siglo VI a.C. En ciudades como Atenas, se llegaron a crear espacios de participación ciudadana llamados ágoras, en donde las personas debatían en igualdad de condiciones. Esta apertura al diálogo permitió que las explicaciones míticas fueran reemplazadas por un pensamiento racional y a su vez por un pensamiento también argumentado. Según el texto de Olarte, la estructura política de la polis impulsó la crítica y el cuestionamiento, elementos que son fundamentales para el surgimiento de la filosofía y también para el surgimiento de la ciencia. Muy interesante, pero entonces, ¿tú dirías que los debates en las polis hicieron posible que surgiera la filosofía como actualmente hoy la conocemos? Sí, así es. Fue en este contexto en donde se pudo notar que la filosofía comenzó a abordar preguntas sobre la naturaleza, a su vez también sobre el ser humano y también sobre el cosmos. Por darte un ejemplo, los primeros filósofos como Tales de Mileto y Anaximandro intentaron explicar el mundo a partir de principios naturales, mas no principios divinos. Tales propuso que el agua era el principio fundamental de todas las cosas, mientras que Anaximandro nos dio una perspectiva diferente e introdujo el concepto de apeirón, un principio que es indefinido y también es eterno, del cual todo surge. Estas ideas representaron un cambio bastante grande, radical, porque trataban de encontrar explicaciones universales que no únicamente dependieran de las cosas divinas y de lo que todos conocemos en la actualidad, sino más bien de unas observaciones un tanto más lógicas. Ok, entonces de lo que yo entiendo, se podría decir que la filosofía griega fue entonces la base de lo que hoy se llama la ciencia. Exacto. A su vez, también es importante conocer que las reflexiones griegas incluían temas que todavía hoy en día se siguen debatiendo, como la naturaleza del conocimiento, la justicia y también la estructura de la sociedad. Los pitagóricos, por ejemplo, buscaron entender el universo a través de principios matemáticos. Pitágoras veía los números como la esencia de todas las cosas y nos proponía un orden cósmico que estaba basado en relaciones netamente matemáticas. Esto no solo sentó bases para la matemática, sino que también nos ayudó a tener una visión racional y más estructurada de lo que vendría siendo el cosmos,
Platón y otros filósofos continuaron desarrollando con el pasar de los años. Fascinante. ¿Y cómo influyó esta visión más o menos en los aspectos de la vida griega? Bueno, la influencia más importante en la que se puede apreciar esto es dentro de la educación. En su República, Platón describe un sistema educativo dentro del cual el conocimiento es gradual y también guiado por la razón, únicamente por la razón. Su famosa alegoría de la caverna muestra cómo, al salir de las sombras de la ignorancia hacia la luz de la verdad, se logra una vida más plena, lo que nos brinda una idea de la educación como un camino hacia la iluminación, que sigue siendo bastante relevante en el día de hoy. Listo, entonces desde el punto de vista griego, el conocimiento y la racionalidad nos liberan de tanto de las limitaciones y al mismo tiempo nos acercan a la realidad. Eh, hmm, Así es. Y en el contexto griego, esta transición se da en un entorno que promueve la libertad del pensamiento. Es una ruptura con el pensamiento mítico, pero no una negación total. Aún se mantenían elementos espirituales en su cultura, pero estos se combinaban con una lógica basada en la observación y la argumentación racional. Ya. Bueno, muchas gracias Amanda por hablarnos un poco más de lo que es Grecia antigua y también explicarnos cómo ocurrió esta transición y el papel fundamental de la misma. Bueno, ahora pasaremos al segundo tema. Vamos a explorar un poco más la relación entre ética y política en Grecia y Roma. Milena, ¿cómo se entiende esta conexión entre ambas civilizaciones? Bueno, en ambas civilizaciones, la ética y la política están muy relacionadas. En Grecia, Aristóteles sostenía que el fin último de la política es el bien común y que solo los ciudadanos virtuosos pueden alcanzar la felicidad o eudaimonia dentro de una sociedad organizada. Su visión era que el bienestar individual y el bienestar de la comunidad estén entrelazados para que un ciudadano alcance su potencial. Debe vivir en una sociedad justa. Este concepto se traduce en virtudes cívicas como la justicia y la templanza y también la sabiduría. Esto quiero basarme también en un poco sobre Nussbaum, que es una lectura, y en lo que voy a seguir explicando a continuación. Bueno, Milena, muchas gracias, pero ¿nos podrías explicar un poco más de cómo se traslada esta idea a la política romana, por favor? Claro, en Roma esta idea toma un matiz más práctico y legalista. Séneca, un filósofo estoico, desarrolló el concepto de humanitas. Esto implicaba que un sentido de compasión y clemencia. Para Séneca, el líder ideal no solo busca la justicia, sino también actúa con clemencia al juzgar. Según el texto de Olarte, Séneca argumenta que un líder debe controlar sus pasiones, como la ira, y evitar decisiones impulsivas que perjudiquen a la comunidad. Este equilibrio entre justicia y clemencia es fundamental para la política romana. Listo. Entonces, los romanos veían básicamente la política como una extensión de la ética personal, ¿o no? Sí, exactamente. La visión romana incluía como el autocontrol y el liderazgo, basado en la razón. Marco Aurelio, otro emperador filósofo, en sus meditaciones se plantea cómo ser un buen líder sin dejarse llevar por la ambición o la ira, aplicando los principios estoicos de serenidad y justicia. Para los estoicos, controlar las pasiones era esencial para actuar de forma justa y también evitar el conflicto. Lo que también sigue siendo relevante en el liderazgo moderno. Wow, es en serio demasiado interesante.
ya que al parecer ambas culturas ven el liderazgo como una responsabilidad muy moral. Y esto se relaciona más o menos con el concepto del bien común. Sí, a ver, Aristóteles y Séneca coinciden en que el bienestar individual depende del bienestar colectivo. La idea es que si los ciudadanos actúan de forma ética y virtuosa, el bien común se va a ver fortalecido. En la ética a Nicomaco, Aristóteles explica que la felicidad no es solo individual, sino que se construye en la comunidad. Esto influenció a Roma, donde la justicia era vista no solo como un derecho personal, sino también como una forma de mantener el equilibrio y también la paz en la sociedad. Listo. Milena, muchas gracias por tus comentarios acerca de cómo la relación entre la ética y la política en Grecia y Roma más o menos se manejaba. Ahora me gustaría que abordemos un poco más acerca del tema actual. ¿Pueden estos conceptos más o menos, tanto griegos como romanos, ayudarnos a enfrentar los problemas que se viven en la actualidad? Y esto me gustaría involucrar a Samantha. ¿Qué opinas acerca de esto? Bueno, definitivamente, Emilia, yo pienso que la ira y la polarización son problemas actuales dentro de la política, y el estoicismo de Séneca nos ofrece una posible solución a esta. Él advertía que la ira deshumaniza y también desvía el enfoque de lo que realmente nos importa. Para los estoicos, actuar con racionalidad y no dejarse llevar por las pasiones es algo clave para que podamos evitar conflictos destructivos y de esta forma trabajar por un bien común. Hoy en día, esto nos podría ayudar de forma bastante significativa para así poder enfrentar la política con más serenidad y menos enfrentamientos entre todos, sino que más bien juntos se busque un bien común. Es un punto demasiado importante, Samantha. Muchas gracias. Ahora, Milena, me gustaría saber tú qué opinas sobre estos problemas actuales que podrían resolverse con ideas clásicas. Yo considero que la desigualdad económica es otro problema que podría beneficiarse del pensamiento griego. Aristóteles proponía la justicia distributiva. Esto consiste en distribuir los bienes de forma equitativa y afirmaba que una sociedad no es justa si todos sus ciudadanos pueden alcanzar una vida digna. La idea de balancear el bien individual con el común es clave para reducir la desigualdad. Si aplicáramos este enfoque, podríamos construir políticas económicas más equitativas. Entonces, por lo tanto, ¿tú crees que este modelo de justicia más o menos distributiva como el que proponía Aristóteles sería viable para la actualidad o no? Creería que sí, y especialmente en contextos donde la riqueza está concentrada en pocas manos. Aristóteles afirmaba que una sociedad que no distribuye equitativamente los recursos va a generar conflictos y también resentimiento. Hoy podríamos ver esto en el descontento social. Su visión de justicia distributiva sigue siendo un marco relevante para construir una sociedad más equilibrada y también reducir la desigualdad económica. Bueno, me gustaría adjuntar que también es bastante importante destacar que se debe considerar el impacto en el medio ambiente. Los estoicos creían en vivir en armonía con la naturaleza y también en limitar los excesos. Séneca promovía la autosuficiencia y la vida simple, lo cual hoy en día podría inspirarnos a adoptar un estilo de vida más sostenible y también más responsable que nos ayude frente al cambio climático. Listo. Muchas gracias a las dos por compartirnos sus ideas acerca
estos problemas contemporáneos y cómo estos han ayudado en la actualidad a resolver diferentes problemas. Bueno, se podría decir que hemos explorado hoy como el legado de Grecia y también de Roma y cómo esta pertenece vigente en nuestra cultura actual, desde el paso del mito de la razón hasta el concepto de un líder tanto ético. Estas ideas más o menos nos invitan a reflexionar sobre nuestra sociedad actual y los desafíos que enfrentamos día a día. Bueno, como dije antes, quisiera agradecer a Samantha y a Milena por sus aportes y a todos nuestros oyentes. Gracias por acompañarnos en este diálogo de herencia de sabiduría. Hasta la próxima. Para cerrar me gustaría abordar un aspecto crucial del legado griego y romano que a veces pasa desapercibido. La idea de justicia y ley como base de una sociedad organizada y pacífica. En las civilizaciones griega y romana, la ley no solo era un conjunto de normas, sino también era una manifestación de valores fundamentales de la comunidad. En Roma, por ejemplo, se desarrollaron conceptos jurídicos avanzados como la igualdad ante la ley, la presunción de inocencia, principios que todavía guían nuestros sistemas legales. En Grecia, Solón estableció reformas legislativas que promovían la equidad y la participación ciudadana. Esto transformó la estructura política de Atenas en una democracia temprana, donde todos los ciudadanos, en teoría, tenían derecho a opinar sobre los asuntos públicos. También para los griegos la ley no era solo una como imposición de poder, sino era como un reflejo del bien común. También creo que este enfoque en la justicia y la ley sigue siendo importante para nuestras democracias actuales. En un momento en el que muchas personas sienten que sus voces no se escuchan, recuperar el sentido de la ley como una herramienta para el bien colectivo podría como ayudarnos a restaurar la confianza como entre instituciones. También, además, los griegos y romanos nos enseñaron como que la justicia no es un concepto como rígido, debe adaptarse a las circunstancias de cada época y a las necesidades de la comunidad. Aristóteles, en su obra Ética a Nicómaco, introdujo la idea de la justicia correctiva y distributiva, poniendo que en una sociedad justa los recursos y las propiedades se distribuyan de forma equitativa para que todos puedan alcanzar su potencial. Este enfoque va más allá de aplicar reglas en un esfuerzo consciente por construir una comunidad en la que cada persona, sin importar su origen, pueda vivir con dignidad. También quiero decir que hoy nos enfrentamos a enormes desafíos globales, como puede ser la desigualdad económica. También, como estamos viviendo ahorita en el presente, el cambio climático y las migraciones, que requieren como una visión de justicia que no se limite a los derechos individuales, sino también como que busque el equilibrio entre los intereses personales y también el bienestar de la sociedad. También creo que la perspectiva griega y romana nos puede recordar que los principios de justicia y equidad pueden y deben adaptarse para enfrentar a los problemas de nuestra era, sin perder de vista que el objetivo final va a ser construir una sociedad en la que todos podamos prosperar y
y por eso la justicia no es como un valor estático, sino como un compromiso dinámico con el bien común. Yo creo que también este legado nos invita a repensar cómo nuestras leyes y políticas pueden reflejar realmente los valores como de inclusión, también puede ser de igualdad y paz que queremos para el mundo actual. Queremos, eh, como ya había dicho antes, y creo que es un poco repetitivo, pero queremos algo equitativo. Entonces, muchísimas gracias por esta entrevista. Bueno, yo también quisiera cerrar con una idea inspiradora acerca de la filosofía griega, que aún podemos aplicar dentro de nuestro mundo moderno. La importancia de la autocomprensión y el cuestionamiento. La inscripción en el templo de Apolo en Delfos decía: «Conócete a ti mismo», un llamado que Sócrates y Platón retomaron para mostrar que el conocimiento comienza con entendernos a nosotros mismos, nuestras limitaciones, motivaciones y de la misma forma también conocer cuáles son nuestras pasiones. Esta invitación a la autocomprensión es tan poderosa hoy como la antigua Grecia, y no solo en el ámbito personal, sino que también a nivel colectivo. Es necesario que podamos entender a nuestras fortalezas y errores como sociedad para de esta forma poder evolucionar. Platón, por ejemplo, planteaba en su República la importancia de la educación como base para una sociedad justa y sabia. Así, argumentaba que una comunidad que prioriza el conocimiento y la reflexión se vuelve más resistente ante una manipulación y es mucho más capaz de resolver sus propios problemas de forma más sencilla. En este sentido, también pienso que la filosofía griega sigue ofreciéndonos herramientas para construir un futuro basado en el diálogo, la reflexión y a su vez también la autocrítica. De esta forma, el pensamiento antiguo sigue vivo y también nos impulsa a que busquemos una vida más plena, más consciente y que sea bastante más justa para todos nosotros.